Hola, saludos a todos, bienvenidos a este vídeo. Eh, Vamos a trabajar lo que es el tema de distribución condicional. Este temita es el tema siguiente al que vimos en el video anterior, distribuciones de frecuencias bidimensionales. Para los que no han visto el video anterior, los invito y en la descripción les voy a dejar el enlace. Entonces, bueno, primero que todo les recuerdo cómo presentamos una tabla para una distribución bidimensional. Esta es la tabla. Recuerden que en las filas ubicamos la variable x y en las columnas ubicamos la variable y. Y acá son los marginales, los total para la variable x, que son los marginales, es decir, en el punto 1, n1 punto, que es este, es la suma de todos estos de aquí, del primer valor de la variable x. N2 puntos, aquí es N2 puntos, N2 puntos es el total del segundo valor de la variable x, y así sucesivamente. Y para las columnas, N.1 es el total del primer valor de la variable y, o sea, la frecuencia N.2 es el total de la segunda valor de la variable y. Esto se explica más detalle en el video anterior. Lo que vamos a mirar hoy es la frecuencia condicional. O sea, es una distribución de frecuencia parecida a la marginal, pero condicionada únicamente a la ocurrencia de un solo valor o varios valores de la otra variable. Por ejemplo, lo denotamos de esta manera. Esto que está aquí, lo escribimos así, xy dado yj, punto y coma, nij. Esto es la distribución de frecuencias de la variable x condicionado al valor yj de la variable y. También se escribe para la variable y. Esto es el valor condicional, la distribución de frecuencia de y dado la ocurrencia del valor xy de la variable x. ¿Okay? Podemos trabajarla también en Excel. Entonces, por ejemplo, en la distribución de frecuencias de la variable x, la frecuencia absoluta del valor xy de la variable condicionado al valor yj de la variable y, la frecuencia absoluta de ese valor la anotamos como nij. La anotamos así. Esta es la frecuencia absoluta condicional y la frecuencia relativa condicional la denotamos como fi dado j, y la calculamos así. Es decir, la frecuencia absoluta del valor, por ejemplo, x2, condicionado a la ocurrencia del valor y2, sería la frecuencia de x2 en el valor y2 sobre el total de y2. O el total es el valor de la condición. O sea, la condición es que y2 ya ocurrió. Entonces solamente contamos los casos de y2. Por eso es que aquí dice que fi dado j es igual a la frecuencia conjunta sobre la frecuencia marginal. ¿Sí? La frecuencia marginal. Y es lo mismo que escribir FIJ sobre F.J. Es decir, si usted tiene, en vez de la frecuencia absoluta, tiene la tabla de frecuencias relativas, también puede calcular la frecuencia condicional de esa manera. Vamos a seguir trabajando con la base de datos de Excel que venimos trabajando desde el video anterior. Esta base de datos en donde construimos intervalos de clase para la variable gasto y también construimos intervalos de clase, creo que solo para esa variable, sí, únicamente para la variable gasto. Aquí tenemos distintos tipos de variables. Tenemos variables de tipo cualitativa nominal, cualitativa ordinal, cualitativa continua. ¿Okay? Y construimos, recuerden, algunas tablas cruzadas y distribuciones marginales. Por ejemplo, aquí está la tabla cruzada de la variable sexo con la variable colegio. Estudiantes, sexo de los estudiantes de acuerdo a la preferencia
del tipo de colegio. Estas son las frecuencias absolutas y esto es las frecuencias relativas. Entonces vamos a construir también las frecuencias condicionales. Y aquí en la hoja 1 construimos la distribución de frecuencia del gasto con respecto a la preferencia del colegio. A ver, ese gasto, por aquí está la descripción. El gasto es promedio de sus gastos mensuales en miles, en el promedio del gasto mensual. Listo, entonces esta es la distribución conjunta. Vamos a construir entonces, voy a darme esta tabla para acá. Control C. Voy a dármela para acá solita. Y vamos a ponerla aquí bien bonita. Vamos a poner aquí gasto, colegio. Listo, ahí está. Y estos de aquí son los totales. Muy bien. Listo, ahí está la tabla. Entonces, vamos a construir de aquí varias distribuciones de frecuencias condicionales. Por ejemplo, vamos a construir la distribución de frecuencia del gasto dado colegio privado. ¿Sí? Dado colegio privado. Vamos a construir esa distribución de frecuencia del gasto dado colegio privado. O sea, colegio es la variable y, este sería y1 y este sería y2. Gasto es la variable x, esto sería x1, x2, x3, x4 y x5. Entonces sería x y dado ¿qué? Dado y1. Y1 que es colegio privado. Es la distribución de frecuencia que vamos a construir. Entonces me dice que las frecuencias absolutas NI1 sería cada uno de estos, pero únicamente del colegio privado. Y las frecuencias absolutas FI1 sería NI1 sobre N.1. Esas serían las frecuencias condicionales. Pues entonces miren, es más fácil hacerlo que escribirlo. Para hacer esa frecuencia condicional voy a escribir esta tabla nuevamente aquí. Aquí. Ahí. Voy a quitar esto aquí que dice público y total general porque eso ya no me interesa. Vamos a construir una distribución condicional. Entonces, como les dije, estas distribuciones condicionales prácticamente vienen convirtiéndose en una distribución unidimensional. Aquí lo que vamos a poner es n y 1. O pueden colocarlo así, n y 1. N y 1. Aquí ponemos la frecuencia relativa que es FI1. FI1. Pueden denotarlo así. Y esta, bueno, vamos a quitar esta de aquí. Listo. Solo la construimos con la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Por el momento no es de interés la frecuencia acumulada. Bueno, entonces, el total general, ojo, la condición es que el colegio es privado. Por lo tanto, el número de colegios privados o el número de estudiantes que prefieren colegio privado va a ser el total general de aquí. Es decir, esta columna de aquí la copiamos aquí. Así. Y esas son las frecuencias absolutas de la distribución condicional del gasto, pero únicamente para colegio privado. Y las frecuencias relativas, mira lo que nos dice aquí, NI1 sobre N1 punto. O sea, cada uno de estos de aquí entre el total este. Este total viene siendo el N1 punto. Ahí.
voy a fijar con F4, listo, y puedo aquí correr hacia abajo esto. Lo podemos convertir en porcentaje si quieren y agregarle más decimal. Y esa es la distribución condicional del gasto para colegio privado. Bien, se puede construir también la distribución del gasto para colegio público. O también pueden construir la distribución del tipo de colegio para, digamos, el gasto que está entre 50.04 y 63.16. Por ejemplo, voy a copiarla de nuevo. Voy a copiar esta tablita aquí. Control C. Control V. Aquí voy a poner la distribución del colegio dado gasto. Vamos a especificar más aquí, voy a poner colegio igual privado. Colegio igual privado. Ahí está la distribución. Y aquí voy a poner la distribución del colegio, dado que el gasto es igual. Y vamos a poner aquí el intervalo, por ejemplo, entre 50.04 hasta 63. Es más, podemos condicionarlo no solamente a un intervalo, sino a dos. Vamos a condicionarlo a dos intervalos, hasta 76,28. Ahí. Calculamos la distribución del colegio, dado que el gasto está entre 50.04 y 76.28, o sea, estos dos gasticos de aquí. Esa es la condición, esos dos intervalos. Ya voy a borrar esto de aquí, porque como estamos en la distribución del colegio, el colegio solamente tiene dos categorías que son privado y público. Privado y público. Esto de acá sobra. Listo. Y aquí voy a poner total general. Total general. Voy a ponerle su colorcito rojo. Listo. Entonces voy a borrar esto de aquí. Y aquí colocamos entonces la frecuencia del colegio, pero ya aquí no sería NI, porque mire que el colegio es la variable Y. Entonces aquí le ponemos es NJ. Y estos de aquí, la condición son los valores X3 y X4, o sea, los intervalos 3 y 4. Entonces aquí podemos ponerle dado 3, 4, podemos denotarlo así, dado 3, 4. Aquí sería FJ, también dado 3, 4, o sea, los valores de 3 al 4. Entonces, ¿qué frecuencia vendría aquí en privado, en colegio privado, para gasto entre 50 y 76.28, que son las condiciones? Sería la suma de estos dos. O sea, aquí viene suma, no voy a poner suma, voy a poner este más este, así. Y en la de colegio público sería igual, aquí donde dice público, ya este más este, y ahí está. Y aquí el total pues tendría que ser la suma de estos dos, que da lo mismo que la suma de estos dos. Ahí está 152, es la suma del total de colegio privado y público, que este total tiene que corresponder al número de estudiantes que gastan en esa cantidad, es 89 más 63 da 152. Y la frecuencia relativa, pues 68 entre 152. Y este igual 84 entre 152. Bueno, listo. Y eso es, así construimos las distribuciones condicionales. Algo muy fácil. Entonces esto lo que podemos interpretar aquí, por ejemplo, es que dado que el estudiante prefiere un colegio privado, el gasto del 36.08% de ellos está entre 36.92 y 50.04. Ese es el gasto. Podemos decir también que
dentro, o sea, dentro de los estudiantes que prefieren colegio privado. Ojo, aquí en este momento no existen los que prefieren colegio público, solamente los que prefieren colegio privado. Es decir, usted los apartó por allá en un grupito y construyó esta tabla. Entonces, de esos estudiantes que prefieren colegio privado, el 20.10%, espera un momentico que el 20.10% gasta entre 50.04 y 63.16. O si quieren construyen la distribución acumulada también. Por ejemplo, vamos a hacer aquí la distribución acumulada. Ese sería, voy a copiar esta fila a la derecha para copiar el formato y llenar solo formato. Y aquí sería n mayúscula, ni dado 1. Dado 1. Así. Entonces la primera sería esta de aquí. Y la segunda, allí, sería igual. Ahí que se copió también el formato de porcentaje. Y esta de aquí sería igual a esta más la anterior. Ahí tenemos las frecuencias absolutas acumuladas. Y voy a rodarla acá hacia la derecha para tener las frecuencias relativas acumuladas también. Y aquí voy a cambiarle n mayúscula por f mayúscula. Porcentaje. Listo. Mire que es una tabla de frecuencia unidimensional como las que se vieron al inicio del curso. En el primer video. Entonces, podemos decir entonces que dentro de los estudiantes que prefieren colegio privado, el 77.84% gasta cuando mucho 63.16 mil pesos. Recuerden que la variable está en miles de pesos mensual, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esa sería la interpretación. Podemos construir gráficos. Vamos a construir gráficos tanto para la distribución bidimensional como para la distribución condicional. Esos gráficos son muy sencillos. Para ello seleccionamos aquí solamente donde están las frecuencias, no los totales, solamente las frecuencias. Insertar, aquí gráficos, seleccionamos este de columnas. Miren que aquí nos selecciona esto, está ubicando la variable X en el eje X y la variable Y la está ubicando en el color. ¿Okay? Así son estos gráficos. Podemos darle aquí donde dice agregar elemento al gráfico, etiquetas de los datos, que vamos a decirle que nos coloque las etiquetas ahí. Entonces ahí están. Queda mejor con porcentaje. Vamos a construirlo con porcentaje. Entonces para ello voy a copiar esta tabla. Voy a agregar primero unas columnas aquí. Y vamos a copiar esta tabla. Copiar. Pegar. Voy a borrar esto de aquí. Este total general no se necesita. Entonces sería igual el numerito entre la frecuencia total, que es 400, y eso lo arrastro a la derecha y lo arrastro hacia abajo y lo convierto a porcentaje. Ahí está. Este es el gráfico con la frecuencia absoluta. Vamos a hacer el mismo pero con porcentajes. Y le agregamos entonces los elementos, agregar etiquetas, y que nos la coloque ahí en el extremo. Entonces mira, ahí están las etiquetas. Vamos a poner las barritas un poquito más gruesas. Vamos a ponerle aquí en 150. Ahí, a poner 100. Ahí. Y ese es el gráfico de distribución bidimensional. ¿De acuerdo? Entonces aquí la suma total de esos porcentajes tiene que dar 100%. Cosa que no pasa cuando usted hace el gráfico de distribución condicional. Hace el gráfico de distribución condicional. Por ejemplo, para hacer el gráfico de distribución condicional, no vamos a graficar esta distribución que hicimos aquí, porque esa es una distribución univariada.
A nosotros nos interesa representar las dos distribuciones en un solo gráfico, pero condicionándola a una sola variable. Entonces vamos a hacer esta distribución, vamos a hacer esta, vamos a graficar la del colegio dado el gasto. Vamos a graficar la del colegio dado el gasto. Entonces tenemos que construir nuevamente esta tabla. Control C. Y me lo voy a traer para otra hoja. Vamos a crear una hoja nueva. Control B. Ahí. Y miren lo que vamos a hacer. Esa es la tabla original. Vamos a construir aquí la distribución condicional. Entonces, por ejemplo, vamos a graficar el gasto condicionado a la variable colegio. Entonces, aquí vendría, si es condicionado al colegio, entonces aquí vendría la condición para privado. O sea, aquí sería sobre el total de privado, o sea, 194. Y voy a fijarlo con F4, esa casilla, para poder arrastrar hacia abajo. Y lo mismo aquí para público, entonces sería cada frecuencia de público sobre su total. Ahí. Y esto lo convertimos a porcentaje. Entonces, como son condiciones dentro de la variable colegio, para cada categoría de colegio, las frecuencias del gasto deben sumar 100. Ojo, para cada categoría de colegio, las frecuencias del gasto deben sumar 100. Si lo que queremos es graficar el colegio condicionado al gasto, entonces hacemos también eso mismo. Voy a volver a copiar esta tabla aquí. Control B. Control C. Control B. Y voy a escribir aquí que ahora es colegio. Colegio dado gasto. Colegio dado gasto. Entonces, como aquí ya no viene esto, ya entonces aquí vendría. Voy a borrar esto. Entonces, mire, ahora como la condición es el gasto, vamos a dividir sobre las de acá. Es decir, cuando el gasto es entre 23.8 y 63.92, entonces la frecuencia de colegio privado es ese valor entre el total del gasto en ese intervalo, allí. Y voy a fijarlo con F4. Con F4. Pero entonces, aquí hay que tener cuidado cuando vayan a fijar eso aquí. Por ejemplo, 42 entre 78. Porque el de la siguiente casilla de aquí sería 70 entre 133. El de la siguiente casilla sería 39 entre 89. Pero si yo fijo esta casilla de aquí, esta la fijo con F4. Al momento de arrastrar, entonces, por ejemplo, este de aquí también me lo va a dividir entre ese valor. Y no me sirve así. Entonces, tenemos que fijar solamente la columna F, pero que deje variar entre las filas. Entonces aquí le quitamos el signo peso al número 5 y que quede solamente fija la columna L. Miren aquí, le quitamos el signo peso al número 5. Enter y arrastramos hacia abajo. Y ahora sí, miren que este de aquí me lo divide entre su total. Bien, así es que ver. Y ahora para colegio público también lo mismo, igual, entonces sería el total de público entre cada total de gasto respectivo. F4 y le quitamos el signo peso al número 5. Ahí. Y aquí la suma de estos, como la condición es el gasto, entonces para cada intervalo del gasto, la suma de colegio público y colegio privado debe ser 100%. Miren que son 100% cada uno. Entonces vamos a graficar. Seleccionamos esto, signos totales, y nos vamos al mismo gráfico. Allí. Vamos a agregarle las etiquetas de las frecuencias. Vamos a poner la barra más grande. En 100.
Vamos a quitarle un decimal para que no se vea tan grande ese número. Ahí, listo, así. Entonces miren este gráfico. Aquí me está graficando el gasto condicionado al colegio. Es decir, miren que colegio público, colegio privado son las barras azules. Son las barras azules. Y colegio público son las barras anaranjadas. Pero así no me está mostrando como es. Entonces, porque yo quiero que me muestre privado y público en uno solo, porque son las condiciones. Entonces vámonos aquí donde dice diseño del gráfico. Aquí donde dice cambiar fila por columna. Y ahora sí. Ahora sí. Miren, aquí está privado únicamente. Todas estas barras de aquí deben sumar 100%. Es decir, privado. Estos son estos porcentajes que están en esta fila. 21.6, 36.1, 20.1, 14.9. Y acá dentro de público. Entonces, lo que uno observa aquí es que la distribución de frecuencia del gasto pues es similar dentro de colegio privado y dentro de colegio público. Mira que la distribución es parecida, llevan casi el mismo patrón. O sea, realmente no hay mucha diferencia entre las distribuciones dentro del privado y público. Se podría decir que el colegio público es lo que uno dice por acá, independiente del gasto. Es decir, el tipo de gasto sería independiente del colegio, que las distribuciones son muy similares. Vamos a hacer la otra gráfica, ahora la del colegio condicionado al gasto. Entonces dentro de cada gasto me da 100%. Entonces vamos a ver, insertar gráfico, aquí, y vamos a agregar las etiquetas, ahí. Vamos a quitarles también una, así, y vamos a poner esto en 100. Listo. Ustedes pueden aquí copiar el tipo de gráfico que quieran. Muy bien. Entonces miren que así suma 100 dentro de cada gasto. Aquí estas dos suman 100, estas dos suman 100, estas dos suman 100, estas dos suman 100. Entonces miren que en cuanto al gasto, sí puede afectar un poco el gusto por el tipo de colegio público o privado, porque miren que los que gastan menos prefieren más el colegio privado que el colegio público, los que gastan menos. Sin embargo, los que gastan más, pues están prefiriendo ese el colegio público, mira, 62.2% comparado con 46.2%, que son los que gastan menos. Entonces ahí se ve que se afecta un poquito la preferencia del tipo de colegio de acuerdo al gasto. Entonces, un gráfico puede ser más diciente que otro. Siempre traten de hacer ambos gráficos. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el próximo video.